al doctor Francesc Torralba, que es nuestro presidente, el presidente del Comité de Ética del Grupo Domus Vi. A su vez, es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña. No está escrito aquí, pero yo sé, y él sabe que yo lo sé, que acaba de obtener su tercer doctorado en Pedagogía y a la vez es director y catedrático de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. El doctor Torralba no es un académico al uso. Lo que van a escuchar ustedes seguro que no es una lección magistral académica al uso sobre ética. Es el resultado de su trabajo, investigación y su trabajo aplicado en la práctica de liderar el Comité de Ética del Grupo Domus Vi durante los últimos 15 años, que también, y para ustedes ponemos a su disposición, tiene una serie de publicaciones que se originan en el Comité de Ética y que están a su disposición y son gratuitas. Si alguno de ustedes tiene interés en recibirlas, pues una vez entran a la web verán allá cómo pueden adquirirlas y se las enviaremos gustosos gratuitamente. Es fruto de la labor que hace el Comité de Ética en el Grupo Domus Vi. Sin más dilación, pues, doctor Torralba, Francesc, tienes el auditorio esperando tu ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Javier. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia y también por la posibilidad que nos damos de reflexionar sobre un tema que, como ha dicho el presidente de la Fundación, voy a tratar de un modo no exclusivamente académico, sino pensando en situaciones reales, prácticas, en las que muchos profesionales del ámbito de la geriatría, pero también de la salud mental, se encuentran diariamente. El título es un título que da mucho que pensar. Ética de la vulnerabilidad. Luego hay un subtítulo con 2 palabras que tienen mucha densidad en filosofía moral: autonomía y responsabilidad. Estas son las palabras clave que voy a tratar de reflexionar y, por otro lado, de ahondar y plantear algunas situaciones dilemáticas o críticas en las que frecuentemente nos hallamos quienes estamos en comités de ética, órganos de deliberación, y donde tratamos de indagar qué es lo mejor que se puede hacer en tal situación. Empiezo por el principio, que es tratar de explicar qué significa eso de ética de la vulnerabilidad. La mayoría de las personas tienen una concepción de la ética más bien abstracta y muy lejana a la realidad de lo que es. En gran parte esto se debe a los mismos profesores catedráticos de ética. Muchas veces somos los primeros que no hemos tenido la habilidad, la capacidad de transmitir qué es eso que hacemos cuando nos dedicamos a la ética, ¿no? Por eso empezaré por una definición que recupera un clásico y que me parece una definición que ustedes van a retener con toda claridad y que es muy simple. La encontramos en una obra de Aristóteles, en su Ética Nicómaco, que es una obra que dedicó a su hijo, Nicómaco. Y allí define la ética en 2 palabras: filosofía práctica. Practiqué filosofía, dice el griego. Esto es la ética, filosofía práctica. Bueno, ¿y eso qué es? Pues eso es reflexión sobre la praxis. Y la praxis es la acción. Ustedes diariamente actúan, interactúan con familias, con enfermos, con personas ancianas dependientes, con personas que sufren demencias seniles, que sufren enfermedades como el Alzheimer, ¿no? ¿Qué hace uno cuando hace ética? Reflexionar sobre la acción que habitualmente hace. ¿Cómo la hace? ¿Por qué la hace? ¿Cómo debería hacerla? ¿Cuál sería la mejor acción? Eso significa que la ética en el fondo es detenerse para analizar
cómo estoy haciendo lo que habitualmente estoy haciendo. En mi caso sería la actividad docente. Usted fundamentalmente lo que hace es enseñar, tratar alumnos, atenderlos, examinar. Bien. Como saben, la tarea docente se puede articular de modos muy distintos. También el trato a una familia, también el trato a un enfermo y también la dirección de un centro asistencial, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de ética, hablamos de filosofía práctica, reflexión sobre la praxis. Y la praxis siempre es acción. Y acción es lo que hacemos cotidianamente. Esta oportunidad de detenernos para pensar qué hacemos es lo que vamos a hacer hoy. Pero además es ética de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la acción que ustedes hacen tiene un destinatario que por lo general es un sujeto vulnerable. Una persona que experimenta algún tipo de carencia, fragilidad, debilidad, dependencia. Por lo tanto, no se trata de una relación simétrica, de dos sujetos que están en igualdad de condiciones y que interactúan de un modo simétrico y recíproco. No. Hay uno, que es el destinatario, que tiene especialmente unas necesidades que requieren de unos cuidados adecuados. Y hay otro que es el cuidador, la cuidadora, que a pesar de ser también un sujeto vulnerable, porque también se puede romper, es un sujeto que se le presupone las habilidades, los conocimientos, la experiencia, lo que los franceses dicen el savoir-faire, para poder paliar y atender las necesidades de este sujeto que está bajo mi responsabilidad. Por eso ética de la vulnerabilidad. No siempre uno trata con sujetos o realidades vulnerables, pero las personas que están en las denominadas profesiones de ayuda, las helping professions, enfermeras, médicos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, generalmente el destinatario pertenece a un grupo vulnerable. Y eso es lo que voy a pensar. ¿Qué tipo de características tiene una ética de la vulnerabilidad? Pensando precisamente en este colectivo, en el colectivo que diariamente se acerca a personas en situación de vulnerabilidad. Bien, hay todavía una cuestión previa. ¿Y eso para qué sirve? Que es la pregunta que generalmente nos formulan a quienes nos dedicamos profesionalmente a la filosofía práctica. ¿Y eso para qué sirve? Una de las filósofas más interesantes de nuestro país, valenciana, Adela Cortina, responde también a esta pregunta, porque es una pregunta que generalmente nos acechan. ¿Ustedes sirven para algo? Pues sí que sirve. Cuando uno se detiene a pensar su praxis, cómo hace lo que hace, eso le exige una gran capacidad autocrítica y autoanalítica. En la medida que lo analiza, actúa como un espectador de sí mismo. Si es capaz de entrever las flaquezas, las debilidades, las fortalezas de su acción, eso tenemos que pensar que le va a mejorar como profesional. Si por otro lado uno se limita simplemente a actuar reiteradamente, sin detenerse a pensar cómo actúa, es fácil que repita hasta la extenuación los mismos errores, las mismas estupideces, las mismas carencias. En cambio, si se permite el lujo de detenerse, es capaz de observar lo que no va bien para corregirlo en sus nuevas praxis, la próxima semana, mañana mismo. Por lo tanto, la filosofía práctica tiene una finalidad, que es la excelencia, que es mejorar como profesional, como organización, como equipo profesional. También uno se lo aplica en su actividad docente. Cuando el docente se detiene y reflexiona sobre su praxis, es cuando puede pensar, ¿realmente
soy capaz de transmitir esos conocimientos que me propongo, de activar en mis alumnos el entusiasmo por la materia. ¿Realmente examino con imparcialidad? ¿O en mi forma de examinar hay sesgos, parcialidades que desvirtúan la virtud central de alguien que examina, que es la imparcialidad, justicia y equidad? Por lo tanto, sí que sirve. Sirve en la medida en que uno puede mejorar su praxis. Como todos los que estamos aquí pensamos que podemos aportar mucho más de lo que aportamos y que además tenemos praxis futura por desarrollar, tiene sentido detenerse a pensarla. Si por otro lado uno pensara, ya no voy a desarrollar más esta praxis asistencial, esta relación con las familias, esta relación con los enfermos, quizás sería un lujo detenerse a pensarla, pero no es nuestro caso. Nosotros estamos implicados en una acción que queremos seguir desarrollando en el conjunto de la organización y de la sociedad. Bien. La segunda palabra clave es vulnerabilidad, decía. Es una palabra que en los últimos 10 años ha sido muy abordada en la ética aplicada. La verdad que a juzgar por la bibliografía han aparecido muchísimas monografías, textos, artículos que han ahondado justamente en esa ética, que es la ética de la vulnerabilidad. Yo solo voy a subrayar de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad. Y sobre todo pensar cuáles son las exigencias que tenemos cuando abordamos a una persona que se ubica en lo que denominamos un grupo vulnerable. La palabra, como saben, tiene una raíz latina, vulnus. Algunos filósofos, a la hora de analizar los conceptos, sobre todo siguen el itinerario etimológico. ¿Qué significaba la palabra al principio? Eso nos ayuda a recuperar el significado originario, ¿no? Y vulnerabilidad viene de vulnus, que es herida. Herida. De tal modo que vulnerabilidad es la posibilidad de ser herido o la susceptibilidad a la herida. Eso significa que la vulnerabilidad no es un rasgo exclusivo de un segmento de personas. Las personas ancianas, los niños, las personas que sufren una enfermedad mental, las personas que sufren una discapacidad intelectual, física. No, perdone. La vulnerabilidad es un rasgo común a todos los seres humanos, porque todo ser humano puede ser herido. Lo que pasa es que hay seres que han sido vulnerados, que ya están heridos. Pero la vulnerabilidad es la posibilidad de ser herido. Y eso es algo que atañe a todo ser humano. No atañe a una piedra, pero sí que atañe a todo ser humano. Todo ser humano puede ser herido. Esto es una primera concepción. Relacionamos también vulnerabilidad con fragilidad, con labilidad, es decir, la posibilidad de caer, de sucumbir, de tambalearse y caer, no solo en el sentido físico. Es muy frágil esta persona. Significa que es fácil, muy fácil, que se caiga, que se rompa. De ahí la exigencia de un cuidado muy intenso. A más fragilidad, mucha más exigencia de cuidado, de atención, dada su fragilidad. Pero como todo ser humano es vulnerable, primera afirmación, todo ser humano es urgido de ser cuidado. Lo que pasa es que habrá grados de vulnerabilidad, claro. Algunos tan extremos que requieren diariamente, lo saben ustedes mucho mejor que yo, de un nivel de atención, de un nivel de dedicación, de una administración de fármacos muy superior a otros, dada su vulnerabilidad. Eso significa que lo primero que quiero indicar es que no hay una comprensión binaria, sujetos vulnerables, sujetos
invulnerables. ¡Qué error! Lo que hay es seres humanos. Y todo ser humano es vulnerable. Lo que pasa es que hay grados, sí. Y cada grado requiere de un nivel de atención, de un tipo de acción. Esto también lo sabe muy bien una maestra. Cuando se enfrenta a un aula de primaria y dice, bueno, aquí hay 30 niños, sí. Pero hay algunos que tienen más dificultad en la adquisición de conocimientos. Por lo que fuere, alguna patología, alguna discapacidad. Eso le exige ritmos distintos. Ritmos adecuados a la capacidad intelectual comprensiva de cada uno de los destinatarios que hay en ese entorno aula. Eso que denominamos la atención a la diversidad. Vaya descubrimiento. También es diversa una realidad como puede ser una residencia geriátrica, ¿no? Y también lo es un aula. Por tanto, la vulnerabilidad no es un rasgo exclusivo de, es transversal. Luego hay otro elemento muy interesante a constatar, que es, a la hora de organizar las tipologías de la vulnerabilidad, hay muchas taxonomías. Yo aquí solo propondré dos para clarificar la cuestión, ¿no? Hay una vulnerabilidad que denominamos consciente. Se refiere a ese sujeto que sabe que es vulnerable y por tanto es capaz de tomar medidas, formas para proteger esa vulnerabilidad. Hay conciencia, hay capacidad de anticipar, de protegerse a sí mismo. Salimos por la mañana, no regresamos hasta la noche y cogemos un jersey. Intuimos que por la noche hará más frío. Anticipamos esa necesidad, porque soy consciente de mi vulnerabilidad. Ergo, tomo una medida de cautela y de protección, un jersey. Aquí es cuando hay un sujeto vulnerable, consciente de lo mismo. Pero luego hay la vulnerabilidad inconsciente, la del recién nacido, la de la persona que sufre un Alzheimer en un estado muy desarrollado. Esta persona es vulnerable, pero no sabe que lo es. Y por lo tanto puede perderse por la ciudad. Puede no administrarse el fármaco que tiene que administrarse. Puede olvidarse del aseo personal. Hay inconsciencia de la vulnerabilidad. Quizá la hubo, pero la perdió. O quizá todavía no la hay, dado su estado evolutivo, pero la va a tener. O quizá nunca la tendrá. Las personas que están atendiendo a personas con enfermedad mental severa, ¿no? Y esta persona es extraordinariamente vulnerable, nunca lo ha sabido, nunca lo sabrá. Lo que requiere del profesional una capacidad de anticipación, previsión de esas necesidades que va a experimentar a lo largo del día y de la noche. Son dos formas de vulnerabilidad. En el primer caso, hemos tratado muchas personas que son conscientes de su vulnerabilidad, no siempre va unido a la aceptación de la misma. Muchas veces hay una experiencia de vergüenza, incluso de humillación. Me doy cuenta que lo soy, me doy cuenta que necesito ayuda, pero me resulta muy difícil solicitarla, pedirla. Es muy difícil cuidar bien a una persona, pero también es muy difícil dejarse cuidar. A veces solo pensamos en activo, lo difícil que es cuidar de alguien, sí. Pero hay personas que no se dejan cuidar. Cuando, por otro lado, requieren todo tipo de cuidados. Esa es una frontera. Cuando uno no es consciente de su vulnerabilidad, simplemente no se da cuenta de todos esos cuidados que requiere su persona
ni experimenta lo que requiere esa tarea a la otra persona, a un familiar, a un profesional, a un cuidador no formal. Pero cuando uno experimenta su vulnerabilidad y es consciente de la misma, tiene dos posibilidades: la aceptación o la negación de la misma, la ocultación de la misma, que es algo muy frecuente. Lo que observamos con mucha frecuencia en nuestra sociedad es la ocultación de la vulnerabilidad, la invisibilidad. Sé que lo soy, pero voy a ocultar esa vulnerabilidad, porque revelarla me resulta muy humillante. Experimento una gran vergüenza, tener que decir: oye, ayúdame, no sé cómo hacer esto. Me doy cuenta que no tengo contención, limitación, control de esas operaciones que hace mi cuerpo. Ayúdame. Esto es una vulnerabilidad consciente que uno la acepta y se da cuenta de la necesidad del otro. Y sin embargo observamos actitudes que se requieren o se caracterizan por la negación, por la ocultación. Eso al profesional le exige un gran tacto, cómo tratar a una persona vulnerable, que sabe que es vulnerable, pero que no reconoce esa vulnerabilidad y quiere resolver su fragilidad por sí misma. Y muchas veces de un modo deficitario, inadecuado, que genera todavía situaciones más graves que las que quería resolver. Aquí hay dos ideas clave. Voy a las dos otras palabras clave, ¿no? Responsabilidad y autonomía. Para mí, si tuviera que escribir un tratado de la ética de la vulnerabilidad, cosa que no he hecho, para mí habría dos palabras clave. Una la voy a ahondar ahora, que es la responsabilidad, y luego la autonomía. Dos palabras clave. ¿Qué significa responsabilidad? Es lo que esperamos de un profesional, es lo que esperamos de una organización que atiende a personas vulnerables o muy vulnerables, ¿no? De nuevo voy a la raíz latina. La raíz latina viene del verbo responder, ¿no? Responsabilidad, respondere. Responsable es el que responde. Curiosamente, la misma etimología encontramos en otras lenguas, en alemán, por ejemplo, ¿no? Verantwortung, antworten, ¿no? Responsabilidad, responder, ¿no? Es responsable el que responde. ¿El que responde a quién? Al que me solicita ayuda. ¿Me puede ayudar? No me puedo levantar. Tengo dolor. Es responsable el que responde a una llamada. Es irresponsable el que mira a otro lado. Esto no va para mí. Yo no he oído nada. Por tanto, la responsabilidad tiene que ver primero con una escucha atenta. Solo puede ser responsable el que escucha, dado que responder solo es posible si has escuchado. Alguien llama, pero si no estoy atento, ¿cómo voy a responder? Y a veces esta llamada no es verbal, es con un gesto facial. A veces esta llamada no es explícita. El niño llama, pero el niño no habla todavía. Grita, solloza. Y entonces la madre y el padre dicen: ¿qué tendrá? Especialmente el primerizo, ¿no? El primer hijo. ¿Qué tendrá? No tenemos ni idea. Pero él no es capaz todavía de formular: tengo sed, tengo dolores de barriga, tengo necesidad de piel, de contacto físico. Él llora. Y con ese lloro está llamando. Lo que pasa es que exige al padre y a la madre tratar de descifrar qué significa esa llamada y cómo responder eficientemente a ella. Otra cosa es una persona que te llama a la puerta y te dice: tengo una cefalea terrible. Tú que eres profesional de salud, ayúdame. Y vas a responder. Pero también es honesto no responder si uno no sabe qué responder. Porque entonces aparece la incompetencia. Usted ha respondido, pero no tenía la menor idea.
y todavía tengo más cefalea. La responsabilidad tiene que ir unida a la humildad. A veces nos pasa como docentes. Atendemos a un alumno en un despacho, una tutoría, ¿no? Clásica. Este alumno te está contando una situación tan enormemente compleja, psicológicamente, que entonces te das cuenta de tus límites. Dice, mira, yo pensaba que venías aquí por una pregunta de la materia, ¿no? Pero lo que observo aquí es un problema psicológico muy grave. Y yo no tengo ni las herramientas ni las capacidades, dado que no soy psicólogo ni psiquiatra, de poder responder eficientemente a esta solicitud. Eso significa derivar, delegar. No significa lavarse las manos. La responsabilidad es responder, pero cuando uno puede responder, si no tiene la capacidad, la experiencia, la habilidad, los instrumentos técnicos para responder a esa llamada, fácilmente va a sucumbir a la incompetencia y por lo tanto a la malpraxis. Eso significa que sí, ser responsable es responder a la llamada del otro vulnerable, pero si soy capaz de hacerlo, si soy capaz de albergar a esta persona y responder a sus necesidades. Si no, derivaré a otros profesionales para que respondan eficientemente a esta solicitud. Por lo tanto, la ética de la vulnerabilidad, lo primero que nos exige es responder a la llamada del sujeto vulnerable. Esta llamada, a veces digo, no es verbalmente explícita, a veces es gestual. Una mueca, un gesto. Esta persona no explicita que me necesita, pero si sé leer en su rostro, en su lenguaje no verbal, seré capaz de entender, esta persona lo que requiere ahora es alguien que la escuche. Por lo tanto, primera idea, responsabilidad, responder. Hay una segunda idea respecto a la responsabilidad, que también es interesante de contemplar, ¿no? Cuando la situación de vulnerabilidad es muy extrema, a veces ni siquiera hay llamada. Cuando uno tiene una necesidad, generalmente llama. Tengo sed, tengo dolor de barriga. Pero cuando la vulnerabilidad es muy extrema, puede ser que ni siquiera tenga la fuerza, la voluntad de llamar. O no solo sea extrema, sino que se encuentre en una situación donde se ha cansado de llamar y nadie responde. Uno de mis hijos es adoptado. Cuando visitamos esos depósitos inhumanos que son los orfanatos de Ucrania, depósitos inhumanos, estuve muy atento a la conversación que tuve con una pedagoga de ahí, ¿no? Dice, mira, lo peor no es el niño llorando, lo peor es el niño que ya no llora. Porque en el niño que llora hay una esperanza. Lloro con la finalidad de que alguien me atenderá. Hay una esperanza inherente al acto de llorar o de hablar o de gritar o de levantar la mano, que alguien dirá, ¿qué quieres? Pero el que no llora es que ya la ha perdido. ¿Para qué si no vendrá nadie? Voy a ahorrarme la energía, voy a ahorrarme la fuerza que supone llorar o gritar o telefonear. Por tanto, la primera exigencia de alguien que cuida de un sujeto vulnerable es la atención. Y especialmente a ese que solicita la llamada, pero también a ese que está ahí, no solicita nada y a pesar de todo es el más vulnerable. La condición es la atención. Voy a subrayar eso. Porque una de las dificultades enormes que tenemos para actuar correctamente es justamente la dispersión. Para responder hay que estar atento, pero la atención significa focalizar la mirada en ese sujeto vulnerable. Cuando el profesional está sumamente disperso, o multiplicado, o saturado, es muy fácil que pase por un pasillo sin darse cuenta de que en ese pasillo hay 5 cuerpos vulnerables solicitando ayuda.
sabe dónde va y va allí para alguna razón. Pero mientras va, está tan focalizado en lo que va a hacer que no presta atención al que tiene al lado. Lo pongo con un ejemplo que podemos vivir en un vehículo público como es un autobús. Usted puede estar en el autobús atento a las personas que hay allí. O puede estar con un Walkman o con un periódico. Si está atento y ve que una persona de 85 años acaba de subir, que se tambalea, se levantará y dirá, oiga, por favor, siéntese. Estará más segura. Con la inercia puede quedar y despedirse su cuerpo. Siéntese. La atención ha hecho posible esta respuesta. Ahora, si uno está absorto en su mundo o en su mundo digital, ni siquiera se ha enterado que ha entrado una señora que se está tambaleando. Y entonces nos lo tienen que recordar. Estas personas vulnerables tienen prioridad, lo cual revela un déficit de civismo y de responsabilidad. Porque si uno estuviera atento, se da cuenta que esa persona tiene que sentarse prioritariamente, porque es una señora embarazada de 7 meses, por ejemplo. Toda la atención es la fundamentación de una ética de la vulnerabilidad. Cuanto más atento estás, más cuenta te das de quién te requiere. También nos pasa a los docentes. Usted tiene 80 alumnos, sí, y habla, muy bien. ¿Pero no te has dado cuenta que hoy una alumna había llorado? Pues no, no me di cuenta. ¿Pero usted mira a sus alumnos? Pues igual no. Y si se hubiera dado cuenta, igual al final le hubiera dicho, ¿qué te ha pasado? ¿Te puede ayudar? Si no hay atención, no hay responsabilidad. Hay indiferencia. Y la primera exigencia en una ética de la vulnerabilidad es la atención, condición sine qua non para responder. Y la atención significa apertura de todos los poros, ¿no? De todos los sentidos, ¿no? Estar atento no solo visualmente, estar atento auditivamente o olfactivamente. Esta persona que vive en este domicilio creo que lleva días sin asearse. Hay una dejadez, hay un autoabandono. Educadoras, trabajadoras, asistentes sociales lo verifican diariamente, esta situación. Bien. No me ha dicho nada, pero yo he estado atento y he percibido que aquí hay una situación de déficit de aseo, de higiene. Lo cual me genera una interrogación. ¿Cómo tengo que intervenir? Porque esto es perjudicial para esa persona. No puedo pasar de largo. Es mi responsabilidad. Pero ¿cómo hacerlo para no humillar o activar la vergüenza en esa persona? Por otro lado, está en su casa. No está en un ámbito residencial donde hay unas normas, unas medidas, una normativa que hay que cumplir por respeto a los otros usuarios. Está en su casa. Sí, pero estar en su casa no significa barra libre. Y por otro lado, yo soy un profesional de la salud y tengo que ayudar a esta persona a que tenga la máxima calidad de vida. Y una persona que experimenta dejadez o autoabandono puede ser el principio del final o el principio de un proceso mórbido, ¿no? Tenemos la primera palabra, responsabilidad. Voy a la segunda, que es autonomía. Una ética de la vulnerabilidad lo que tiene que vencer básicamente es el paternalismo, que es uno de los déficits más extendidos, sobre todo en el ámbito familiar, mucho más que en el profesional. Hay mucho más paternalismo familiar que paternalismo profesional. Me explico. El paternalismo, de nuevo la palabra, ¿no? Pater, padre. El origen también etimológico es latín, ¿no? Es tratar al otro como menor cuando no lo es. Es tratar al otro como objeto cuando es sujeto de derechos. Es tratar al otro como algo cuando es alguien. Es decidir por él.
Yo puedo decidir poner esta copa aquí o aquí. Es un objeto, pero esto no lo puedo hacer con una persona. Voy a decir que usted ahora, esta mañana, se sienta aquí. Y ahora decido que se sienta aquí. Bueno, yo soy un objeto. Yo soy un sujeto de derechos. Otra cosa es que, dada mi vulnerabilidad, ni siquiera sea capaz de acordarme que soy un sujeto de derechos. Pero eso no permite al profesional tratarle como un objeto, aunque él ya no tuviera conciencia de sus derechos, que es lo que acostumbra pasar con un grupo muy vulnerable. El recién nacido tiene derechos, pero no lo sabe. Y una persona gravemente enferma de Alzheimer es un sujeto de derechos, pero no lo sabe. Ha perdido la conciencia de sus derechos, lo cual exige por parte del profesional una defensa mucho más vehemente de esos derechos, dado que él no puede defenderlos por sí mismo. Entonces, el primer obstáculo es el paternalismo, que especialmente lo observamos en el ámbito familiar. El paternalismo consiste esencialmente en una práctica que subestima las capacidades del otro. Y por tanto tiene como consecuencia atrofiar sus capacidades y limitar sus posibilidades. En el fondo se expresa con la frase: yo ya lo haré, yo ya decido. Bueno, pero usted anula completamente a su hijo haciendo eso. Anula completamente a su marido, o a su suegro, o a su padre, o a su madre. Otra cosa es que no pueda hacerlo todo. Entre la autonomía plena y la heteronomía, esta es griega, ¿no? La dependencia, hay grados también de autonomía, como hay grados de vulnerabilidad. Yo creo que un profesional que atiende a sujetos vulnerables no tiene que sucumbir al esquema, de nuevo, binario, ¿no? Sujetos autónomos, sujetos heterónomos. No, cuidado. Hay grados de autonomía. Esta persona quizá no puede decidir vivir sola, dada su vulnerabilidad. Pero igual puede decidir qué actividad quiere hacer dentro de este centro. ¿Qué quiere comer? ¿Qué se quiere poner? ¿A qué hora se quiere acostar? ¿O eso exige una transformación de nuestras organizaciones y nos hace la vida mucho más compleja? Pero por otro lado hablamos de atención personalizada, de atención centrada en la persona. ¿Cómo hacer compatible esta atención que busca en primera dimensión la persona singular y los protocolos, las normativas, las rutinas, las inercias institucionales? Aquello que acabamos diciendo es que siempre lo hemos hecho así. Vaya argumento. Quizás siempre lo hemos hecho mal. Lo que hay que analizar es si, haciéndolo así, lo hacemos bien. No si el hecho de haberlo hecho así siempre ya legitima que es un bien. Hay tantas situaciones de ejemplo de eso. En el ámbito de la mujer, en el ámbito del hombre, ¿no? Siempre estuvo en la cocina. Sí, bueno, pero esto legitima que siempre tenga que estar, por el amor de Dios. Por tanto, el primer obstáculo es el paternalismo. A veces el profesional es el primero que tiene que combatir el paternalismo familiar. Diga, oiga, su padre, a pesar de su fragilidad, es un sujeto de derechos. O su hijo, a pesar de su fragilidad, es un sujeto de derechos. Y nosotros estamos implicados y comprometidos en atenderle como una persona en tanto que sujeto de derechos. Y usted tiene que darse cuenta de eso. Si no, le va a anular totalmente. ¿Cuál es el fin, por lo tanto? El fin es atender a un sujeto vulnerable, pero hay una finalidad. En el mejor de los casos, reducir esa vulnerabilidad, reducirla. Este señor no se podía
vestir, ahora ya puede vestirse. Este señor no podía comer por sí mismo, ahora ya puede comer. Este señor no podía levantarse. Con este artefacto se puede levantar. Significa que la tecnología, la robótica, los artilugios están al servicio de esta autonomía. Cuando una persona, gracias a una prótesis adosada en su pelvis, puede recuperar la posición erecta, bípeda, y recuperar su funcionalidad en el sentido de poder andar, esa tecnología ha contribuido enormemente a la autonomía física de esta persona. Bienvenida sea. Bienvenida sea. De eso se trata. Por lo tanto, ya sea a través de la pedagogía, ya sea a través de la tecnología, la finalidad es reducir esa vulnerabilidad. Sobre todo no aumentarla, no ampliarla, ¿no? Sino tratar de reducirla. Y en el mejor de los casos, que pueda desarrollar sus capacidades, sus posibilidades, su proyecto vital. Voy terminando. A veces lo que ocurre con los sujetos vulnerables es que hay una actitud posesiva, más por parte del entorno familiar que del profesional. Como si fuera mi posesión, este hijo, este padre, este suegro, mi posesión. No, no es su posesión. Es un sujeto de derechos. Y lo que tenemos es que ayudarle a desarrollar sus capacidades, las que tenga. Las que tenga. Esto le denominamos empoderar, capacitar. Cuando uno permanentemente resuelve las necesidades del otro, se atrofia su inteligencia, su imaginación y las pocas capacidades que tiene, dado que se lo hacen todo. Si por otro lado el profesional estimula esas capacidades, esas necesidades, las activa, esta persona desarrolla un potencial que estaba ahí y que la hace más apta, más capaz, más autónoma, ¿no? Por lo tanto, desarrollar y responder sistemáticamente a toda petición cuando él podría hacerla, no ayuda a resolver la vulnerabilidad. No ayuda, sino que la perpetúa. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Un ejemplo del ámbito familiar, relación materno-filial, ¿no? Este joven, toda la vida, se le ha planchado la ropa, se le ha hecho la comida, se le ha arreglado la habitación, toda la vida. Bien. Resulta que tiene 20 años y no sabe hacer ninguna operación básica de la vida cotidiana. Básica para emanciparse. Bien. Sin embargo, este joven no tiene ninguna dificultad. No es un joven que tenga limitadas sus extremidades o que tenga un déficit cognitivo o que tenga... Podría haberlo hecho desde los 14 o desde los 10 años. Y sin embargo tiene 20 y no sabe hacerlo. Consecuencia del paternalismo familiar, por un lado, y de habérselo hecho siempre. ¿Qué significa en este caso responder bien a esta vulnerabilidad? Darle la posibilidad que lo haga cuando ya puede hacerlo. Naturalmente con las herramientas educativas para que pueda hacerlo por sí mismo. Eso requiere, y termino, por parte del profesional, paciencia. No lo hará bien al principio, claro, lógico. Sin embargo, lo va a acabar haciendo bien. Pero significa que ha tenido que enfrentarse por sí mismo a esa contrariedad. Lo otro lleva a la amputación de esas capacidades, a la atrofia, a un sujeto mermado, fruto de esa relación paternalista, protectora, que su progenitor o su madre ha tenido con él. Para mí estas son las claves de una ética de la vulnerabilidad. Atención al sujeto vulnerable, capacidad de responder y potenciar su autonomía. ¿Hasta dónde? Hasta su límite. No lo voy a poner yo. Él va a poner los límites. ¿Alcanzo este límite? Fantástico. Pero los ámbitos donde tenemos a sujetos vulnerables no son depósitos para tenerlos ahí como objetos, ¿no? Sino que son ámbitos para
estimular esas capacidades, desarrollarlas, potenciarlas y tratar en el mejor de los casos de reducirla en la medida que eso mejora su calidad de vida, su confort y su bienestar. Muchas gracias por la atención.